Lecciones de la Biblia. A continuación. Muy bienvenidos sean todos a nuestra introducción 6 de Lecciones de la Biblia con el tema del libro de los Hebreos. Ya hemos caminado en este importante libro y en este tema, el que vamos a ver toda esta semana, vamos a comprender el punto central del tema del libro de Hebreos, porque el autor está terminando de colocar a Cristo por encima de todos los símbolos israelitas para que sea aceptado como rey y como Mesías. Pero también necesitan aceptarlo como el sumo sacerdote y el capaz de perdonar sus pecados. ¿Y por qué razón? Ustedes recordarán muy bien cuando Cristo les dijo que venía a salvarlos, los judíos dijeron, nosotros no necesitamos salvación. Vaya a los gentiles, somos hijos de nuestro padre Abraham. Los hebreos, judíos, israelitas, todos estos nombres representan un mismo pueblo, a quienes originalmente va esta epístola, consideran que por ser hijos de Abraham, ya están salvos. Por eso no siguieron predicando, por eso no extendieron el evangelio, sino que se encerraron en sus templos, en la gloria del templo, en sus tradiciones, y somos el pueblo especial de Dios. Pero Cristo les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y llevarlos al convencimiento de que eran pecadores, oye, era una tarea titánica que Jesús lo intentó y por eso los llevan a la cruz, porque soy el rey que he venido a salvarlos. ¿De qué, Señor? Si nosotros somos de Abraham, descendientes, y tenemos pasaporte sellado para el cielo. Por eso la importancia del tema de esta semana, cuyo título es Jesús, el sacerdote fiel. Voy a leer un texto en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Durante el repaso de esta semana, en los diarios, ustedes van a poder ver temas muy interesantes, como él puede representarnos muy bien, es un sacerdocio totalmente eficiente, es un sacerdocio perfecto y sobre todo es un sacerdocio eterno, es eterno. Ese sacerdocio completo es importante que hoy veamos algunos elementos claves para entender qué era lo que hacía un sacerdote. Vamos al primer punto, el simbolismo. Todas las religiones antiguas tenían dos cosas en común. Tenían sacrificios y tenían sacerdotes. Y eso también estaba en el pueblo de Dios. Pero los mayas, los incas, aztecas, los egipcios, los de Mesopotamia, absolutamente todos tenían sacerdotes y tenían sacrificios. Ahora, el objetivo de todos esos sacrificios era siempre aplacar la ira del Dios, ganar el favor del Dios al que le estaban haciendo el sacrificio. Por eso se incluían muchos sacrificios humanos, seres humanos eran muertos ahí. Bueno, hay que entender que el sistema sacerdotal que hubo en la tierra dentro del pueblo de Dios, que ahora le haremos un recorrido, tenía un solo propósito: mostrar el verdadero sacerdote. Eran simplemente un simbolismo. Melquisedec, Jetro, que también lo fue, el sacerdocio arónico, el sacerdocio de los patriarcas, los sacrificios, los animales que se ponían ahí. Oye, todo era simplemente un símbolo que se iban a acabar, como dice Hebreos 7:12, cambiado el sacerdote, cambiada la ley sacerdotal, no confundir con la ley de los 10 mandamientos. Eso era lo que lograban los símbolos. Y el punto central del sacrificio de Cristo no es aplacar la ira de Dios, no es ganar el favor de Dios.
El solo hecho de habernos dado a Cristo, ya eso es mucho amor. El cielo desbordó su amor en todo el sentido de la palabra, dándonos a Cristo como nuestro Salvador. Así que la figura central, Pablo lo va a decir, o el autor de la epístola de los Hebreos lo va a decir, que el punto principal de lo que venimos estudiando es que hay un sacerdote que traspasó los cielos, se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Los corderos, los bueyes, las palomas, el sacerdocio, los ritos, las fiestas de la Pascua, la circuncisión, todo eran símbolos temporales hasta que viniera Cristo. Eso lo vamos a ver en una lección más adelante. Y una vez viene Cristo, llegó la perfección, porque es la realidad de una sombra que se mostró durante mucho tiempo. Por eso es muy importante entender todos estos símbolos. Son simplemente ilustraciones que Dios nos deja para poder entender un hecho superior, y es que tenemos un Dios en los cielos amoroso, tenemos a un Jesucristo que vino y murió por nosotros, y que ahora nos representa ante el Padre como un sacerdote. Noten lo siguiente, ahora vamos al segundo punto. El segundo punto, hablemos un poco de las características del sacerdote. El sacerdocio no comenzó con el templo en el desierto, el santuario, con el sacerdocio de Aarón. Eso es mucho antes. Pero la Biblia sí habla de las características que un sacerdote debería tener. Por ejemplo, la primera, debía ministrar las ceremonias, debía oficiar los ritos. Una vez, el rey Saúl, cuando el profeta se demoraba para hacer el sacrificio, que era Eliseo, él tomó la iniciativa y él mató el sacrificio. Ahí Dios terminó de rechazarlo. ¿Por qué? Porque ese era un papel únicamente designado para quien Dios lo había dado, para los sacerdotes. Por eso Samuel es a la vez profeta y es sacerdote, porque Dios lo autoriza para realizar los sacrificios. Otra característica, los sacerdotes eran maestros educadores, se encargaban de la educación del pueblo. Y aquí vaya haciendo la conexión de la parte práctica, porque en la época de los patriarcas era el padre de la familia el sacerdote de cada hogar. Así que le estoy hablando hoy a los hombres masculinos de pelo en pecho. Estas características son para usted, vaya ligándolas después, porque usted es el encargado de hacer las ceremonias, de llevar su familia al culto. Usted es el encargado de hacer el culto familiar. Usted es el encargado de llegar con el dinero que ha ganado, reunir la familia y decir, hijos, vamos a separar el diezmo y la ofrenda, y guardarlo, y oren. Oye, esa es tarea suya como sacerdote. Pero también es un maestro educador. Debes tener contacto con Dios y leer la palabra de Dios. Vamos a un tercero. El sacerdote no se dedicaba a otras tareas. Era de un fin exclusivo para la guía del pueblo. Ese era su trabajo, guiar el pueblo, trabajar en las cosas del pueblo. Por eso, otra característica era que ellos vivían, especialmente en la tribu de Leví, vivían de los diezmos y las ofrendas. Ahora entendemos por qué Abraham le entrega al rey de Salem los diezmos, porque eran para su sustento, era la forma como los sustentaba. Y esto Dios no lo ha cambiado. Lo que pasa es que nosotros, en el sistema humano, en muchos lugares, este tratamiento de la predicación del Evangelio lo han convertido en un negocio, pero cada quien se va a parar frente al tribunal de Dios a dar cuenta de lo que ha hecho con sus diezmos y ofrendas, y sobre todo quienes lo recogen, lo manejan como Dios lo ha instituido. Otro punto importante del sacerdocio era su vestimenta, muy, muy especial. Uno la encuentra en el libro de Levíticos. No se vestían de cualquier manera. Hasta su ropa interior estaba diseñada como debería ser, que el traje no debería ser transparente, la calidad del lino que deberían usarse, el color, los colores con los que se vestían. Oye, esto es un elemento muy, muy importante. Y esto es para todos, eso es para hombres y mujeres. La manera como nos vestimos glorifica a Dios o lo deja mal paradito, porque algunos nos vestimos, entre hombres y mujeres, incluyéndonos, para gloria nuestra, para mostrar más de lo que debe mostrarse,
para deteriorar hasta la mente de otras personas con nuestra manera de vestir. Somos el real sacerdocio. Ahora el sacerdocio es de Cristo, pero Pedro dice muy claro, ahora ustedes son hechos los nuevos sacerdotes, hombres y mujeres, en un sentido espiritual, para que cuidemos todo aquello que hay que cuidar, incluyendo nuestra vestimenta, vestirnos para la honra y para la gloria de Dios, no para nosotros, no para nuestra gloria. Otro tema interesante es que había sacerdotes comunes y había sumos sacerdotes. La Biblia registra que se les entregaron 13 ciudades para que los de la tribu de Leví vivieran en toda Canaán. Esas 13 ciudades estaban muy bien distribuidas, de tal manera que de cualquier lugar se podía llegar a una de ellas medio día de camino a paso acelerado. ¿Qué simboliza esto? Cristo representa esa ciudad de refugio. Cristo es el sacerdote. Cristo está cerca de nosotros. Has cometido un pecado, has cometido una falta. Oye, el adversario salía a perseguir, el vengador de la sangre salía para matar a alguien que había matado a un familiar. Así que tenía que correr y correr hasta llegar a la ciudad de refugio. Y cuando llegaba a la ciudad de refugio, el sacerdote lo abrazaba y lo recibía, y el vengador de la sangre no podía matarlo. Eso es un símbolo de lo que hace Cristo. El vengador de la sangre es Satanás. El sumo sacerdote es Cristo. Y yo he pecado, yo he fallado. Y el vengador quiere mi muerte. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero el sumo sacerdote, que es Cristo, en su ciudad de refugio, que es la iglesia, es Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Debemos atraer a todos ellos para llevarlos a Cristo y que el vengador de la sangre no les haga ningún daño. Bueno, eran sostenidos por los diezmos y las ofrendas, ya lo dije, y otro punto importante era que eran perfectos físicamente. No se aceptaba ningún sacerdote que tuviera algún problema físico. La razón es muy sencilla, porque eran símbolos del sacerdocio de Jesús. Todo esto termina en símbolos. La figura central de todo lo que hay en la Biblia y de lo que el autor de Hebreos está queriendo enseñar es: Él es el perfecto, Él es el santo. Miren a Él. Los judíos miraban hacia su descendencia de Abraham y por eso somos perfectos. Pero la epístola está diciéndoles: oye, no miren para allá, allá no puede estar su perfección. Somos pecadores. Y esto ofendía tremendamente a los judíos que se les dijera. Pero eso es lo que está diciendo la epístola de los Hebreos a ellos y a nosotros. Como pecadores podemos mirar a Cristo y ser salvos. Ir a Él y vivir en Él. Claro está que esto que les estoy diciendo para mí es fácil aceptarlo, pero es que era completamente difícil para un judío aceptar que necesitaba salvación. Nicodemo, en Juan capítulo número 3, va a Cristo. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se burla: ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez? ¿Por qué dijo esto? Se sintió ofendido, muy ofendido. No necesitamos salvación. Y Cristo le dijo: no, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tú también tienes que bautizar. Nacer del agua y del Espíritu. Por eso este esfuerzo de la epístola. Por eso hay que ir al auditorio primario para poder entender de qué está hablando. Nosotros hoy debemos buscar a Cristo mucho más seriamente. Y cuando oramos al Padre, por eso decimos: en el nombre de Jesús. Porque Él ganó la batalla. Y al ganar la batalla, nos volvió a abrir el camino de acceso al Padre. Único mediador, único intercesor. Es una blasfemia decir que alguien más nos conduce al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hemos de tener cuidado. Y a veces no es que solo colocamos otros mediadores. A veces ni siquiera consultamos al mediador Cristo Jesús. La mayoría de las personas no estudian la Biblia ni este libro guía. Ven repasos. Si es que algunos, hay muchos que no ven ningún repaso. ¿Y que están diciendo? Yo me salvo a mí mismo. Yo no necesito a Cristo como Salvador. Todos necesitamos ir a buscar a Jesús en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en mi culto personal. Ahora vayamos al punto número 3 de este tema.
¿Por qué hablar de un sacerdocio fiel a través de Jesús? Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. Y si salto al versículo número 5, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, en el versículo 6 dice, te hago sacerdote según el orden de Melquisedec. Les voy a recomendar que ustedes estén pendientes del repaso del día lunes, porque ahí hablaremos algo de Melquisedec que no voy a adelantar hoy. ¿De qué se trata este punto? Los sacerdotes humanos eran pecadores y débiles y tenían que ofrecer un sacrificio por ellos, primero para que Dios los perdonara y luego ofrecer sacrificios para interceder por el pueblo. Ese sacerdote era un mediador, se colocaba entre Dios y el pueblo para hacer una tarea de reconciliación. Pero ese sacerdocio tuvo que ser cambiado. El de Aarón. ¿Por qué? Porque ahora ese es el sacerdocio de Cristo. Es lo que les está anunciando a los judíos. Ya no hay sacerdocio arónico. Se cambió la ley sacerdotal, no la de los 10 mandamientos, y hay un nuevo sacerdocio, el de Cristo. ¿Y quién lo impuso? Lo puso Dios. ¿Y por qué es superior? Preguntan los israelitas. Responde el libro de los Hebreos. Porque es perfecto, porque es santo, porque es eterno y porque Dios lo instituyó. Ahora, les voy a decir por qué el sacrificio de Jesús hace perfecto el sistema de salvación. Siempre me han oído hablar de las dos partes de la solución del problema del pecado, la parte jurídica y la parte moral. Y la parte jurídica se paga con la muerte del Cordero. Y con la muerte de Cristo quedamos perdonados, quedamos salvados de la muerte eterna. Pero cuando Cristo le dijo a la mujer pecadora que habían traído pescada en adulterio, le dijo, ni yo te condeno. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay ninguna condenación el que ha venido a Cristo Jesús. ¡Qué noticia, no! Ya no nos pueden condenar. Entonces soy salvo en Cristo Jesús y es una salvación automática e instantánea. Pero muchos se quedaron ahí porque olvidan la segunda frase que Jesús le dijo a la mujer. Ni yo te condeno. Y luego le dijo, vete y no peques más. Por eso el sacerdocio otorga el perdón a través de la sangre de Cristo Jesús y lo hace Cristo. Pero ahora va a la segunda parte, la parte moral. Señor, necesitamos dejar de pecar, porque al dejar de pecar obedecemos automáticamente la ley de los 10 mandamientos. No la puedes quitar. No es legalismo hablar de la ley de Dios. Es legalismo no ponerla después de enamorarnos de Cristo. Es legalismo intentar guardarla sin la gracia de Cristo y sin el poder de Cristo. Eso se llama fariseísmo. Eso es lo que Pablo habla, las obras de la ley. Las obras de la ley es intentar vivir la ley de Dios sin Cristo. Eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Cristo ya obedeció la ley por mí, por eso yo no hago culto personal. Por eso yo no me levanto temprano a orar. Este es mi llamado para hoy. Este es mi llamado para hoy. Esto nos igualó absolutamente a todos. Por eso necesitamos un sacerdocio fiel, eterno, perfecto, como dice Hebreos 7, alguien indestructible, un superhéroe que nunca se muera. Ese superhéroe es Cristo Jesús. ¿Qué deberíamos hacer como aplicación a este tema? Porque es el tema central. Hemos llegado a la médula del problema del pecado. Y es que hay un sacerdote, que es Cristo Jesús, que perdona mis pecados, me absuelve absolutamente, pero que también quiere darme poder a través de una relación, a través de una conexión. Así como conectas el celular cada día, esa fuente de poder quiere fluir para una cosa. Ahora que estás salvo, te voy a enseñar a dejar de pecar. Pero normalmente queremos dejar de pecar antes de estar salvos. No. Primero debemos estar salvos. ¿Y qué es estar salvo? Señor, yo no puedo. Por eso acepto a Cristo como mi Salvador. Correcto.
Mantente enchufado conmigo 24 horas. Y explotaremos en el 7º día de la semana, 24 horas andarás conectado a mí. Y esa relación producirá un efecto que se llama enamoramiento. Y cuando yo lo amo, Jesús me dice, ¿ya me amas? Señor, si te amo, ayúdame a amarte más. Aumenta mi fe, como dijo el padre del chico que Cristo iba a sanar. Y Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Esta es la médula de la salvación. Una salvación completa, donde resuelve mi parte jurídica y mi parte moral. Solo la logra Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Oremos. Señor, gracias por Jesús. Y ayúdanos a comprender durante esta semana más de ese sacerdocio fiel. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.